Hola, soy Natalia Fidel. Gracias a la beca Chevening estudié en el año 2007, hice una maestría en Administración y Políticas Públicas en la London School of Economics. Fui 8 años legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y desde diciembre del año pasado soy subsecretaria de Gobierno Abierto en la legislatura porteña y además consultora internacional en materia de políticas públicas basadas en evidencia. Lau. Hola Nati, soy Laura Alonso y fui becaria Chevening en el año 2000, en el milenio. Estudiamos lo mismo en la London School of Economics, hice mi maestría en Administración y Políticas Públicas. Después volví a la Argentina en el medio de la gran crisis del 2001-2002 y hice un reboot de mi carrera. Yo soy politóloga y me puse a trabajar en la sociedad civil. Estuve muchos años trabajando como staff profesional de la Fundación Poder Ciudadano y después fui 6 años diputada nacional por el Partido Propuesta Republicana, 4 años fui jefa de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, la presidencia de Mauricio Macri, y después tuvimos unos meses de pandemia, con lo cual estuve boyando como gran parte de la población mundial, y en estos años hice algunas becas de formación del National Endowment for Democracy, fui Ward Fellow de Yale y también estuve trabajando como consultora internacional y local, y el año pasado trabajé mucho en el comité de campaña de Patricia Bullrich en la campaña presidencial, y ya este año estoy asesorando en el gobierno de la ciudad a Jorge Macri en asuntos estratégicos y también con algunas otras actividades docentes como la coordinación de la Cátedra Abierta Sarmiento en la Universidad de la Ciudad. Así que es una Genial. larga carrera, son muchos años los míos, los tuyos son menos. Bueno, pero tenemos varios puntos de contacto, porque empezamos las dos en el tercer sector, y de hecho cuando llegué a la beca Chevening, primero empecé en CIPEC, en el área de reforma del Estado. Mi primer trabajo fue hacer una ventanilla, una única de guía de trámites. Tenía que ir por todas las oficinas públicas para que el ciudadano no tuviera, para generar los procesos y los flujos de información para que tuviera que ir solo a un lugar a hacer los trámites de todo, para sacar una licencia de conducir o pagar una tasa municipal. Pero después, vos justo estabas estudiando allá, y después fui directora ejecutiva, primero, de Creer y Crecer y de Grupo Unidos del Sud, que post-crisis 2001 era una fundación que creaba diagnósticos y propuestas después de la crisis, ¿sí? Y en el año 2007, era también un año electoral, la parte divertida es que a mí me habían propuesto para ser legisladora y yo me había ganado la beca, y en ese momento estaban desdobladas las elecciones y yo en la ciudad las elecciones habían sido en junio, julio, yo ya sabía que me iba, así que lo llamaba en ese momento, el que tenía la lista era Horacio Rodríguez Larreta, le decía, por favor, bajame en la lista porque yo en octubre me voy, y él me decía, nunca nadie me había llamado para bajar en la lista. Si tuviera que contar 2 historias mínimas que reflejan la experiencia de estudiar en el Reino Unido, que es una experiencia muy colorida y muy densa. Una es que yo iba, no sé si vos lo hacías, pero yo iba caminando, vivía en un dorm cerca de Tower Bridge y me iba caminando a LSE, que la caminata todo por bordeando el Támesis podía ser entre 30 y 40 minutos. Y un viernes termino de tomar clases y me vuelvo caminando y como que no tenía nada que hacer. Entonces entro, porque pasaba por el Tate, y entro al Tate y justo había una muestra, viste que había muchas muestras gratuitas en su momento, entonces entro al Tate y había como una gran grieta de Salcedo y me pasé horas mirando una grieta en el piso, en la parte del Tate donde era la usina, y cómo jugaba la grieta con las personas, y después afuera había una gran araña de bourgeois, y yo estaba en ese momento, todavía no teníamos usábamos solo celular, sino que tenía una cámara de fotos, y me tiro en el piso a sacarle fotos a los huevos de mármol que tenía la araña abajo, y pasa una amiga mía de la universidad y me dice, ¿qué haces? Y yo estaba en otra dimensión, como absorbiendo la cultura, ¿no? Una cosa que tiene esta beca es que no solo te queda lo que aprendes en las clases, sino que
tenés una absorción de la dimensión cultural y un tiempo para estar conectado con vos mismo y una diversidad cultural que te entra por todos los poros. Y la segunda anécdota muy chiquita también es un domingo que cuando hay sol uno enseguida sale a los parques, no sé si todos saben, pero en Londres casi la mitad del territorio y la superficie de Londres son parques públicos y uno se pone como objetivo durante la beca ir a conocer todos los parques, la verdad que no llegás. Estaba leyendo un libro de Rational Choice un domingo que no tenía absolutamente nada que hacer y ahí estaba tirada en James Park y pasaban los patos de la reina, entonces bueno, ahí también uno me ponía a pensar el efecto democratizador del espacio público, ¿no? Como todos estábamos en definitiva, hasta un estudiante de Argentina con una beca tirada en el mismo parque donde podrían haber distintas historias y personas ahí inglesas, así que creo que esas dos historias mínimas reflejan la enorme diversidad cultural y la inmersión cultural que significa la beca Chimney. Bueno, yo historia, en realidad, cuando decidí postularme para la beca tenía otro proyecto de vida, que era un proyecto de vida mucho más académico, y me parece que está bueno entender que en esas experiencias de intercambio fundamentalmente cultural y de vida, como vos decís, bueno, todo puede pasar y que uno no tiene que ir con la mente cerrada a un objetivo, sino dejar que todo ese tiempo de exposición frente a otras realidades, a otras personas, a otra forma de comer, horarios, clima, lo que fuere, te complete y te permita abrirte otras oportunidades. Sí tenía la idea clara de que iba a volver, porque algunas veces hay personas que les gusta tanto quedarse que se quedan estudiando más tiempo, o bueno, no es la idea de ninguna de estas becas, la idea es que cada uno de nosotros vuelva con esa experiencia a trabajar en nuestro país, así que yo siempre tuve esa idea, pero lo mío era inicialmente muy enfocado en lo académico, y la verdad es que cambió completamente, y para mí la experiencia al principio, el primer mes fue muy traumático, sobre todo porque se produce el cambio de horario, donde el día se acorta muchísimo y la noche viene muy temprano, y para nosotros es muy raro que a las 3:30 de la tarde estás sentado en un aula y ya es de noche cuando salís. Es extraño, y bueno, todo ese primer mes que suele costar, porque es lo que se llama el shock cultural, digamos, uno piensa que no le va a suceder, pero le pasa, porque una cosa es ir de viaje y otra cosa es estar viviendo, entonces acostumbrarte a cenar más temprano, y a mí lo que me pasaba era que estaba mucho tiempo encerrada estudiando, digamos, ¿no? Que estaba todo el tiempo estudiando. El primer mes fue como, el primer mes y medio fue bastante denso, hasta que entregué mis primeros ensayos y que me los devolvieron todos marcados en rojo, diciendo, bueno, mire, no, acá no se escribe, esto no es un ensayo, esto es una monografía. En su sistema académico es distinta la forma de educación. Ese también fue como el segundo shock. Y mi tutor en la universidad, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, era un profesor que ya está jubilado hace mucho tiempo del departamento de gobierno, un inglés de esos ingleses de antes, me dijo, mire, usted no vino acá para estar encerrada en la biblioteca, así que yo le recomiendo que entre las 5 y las 6 de la tarde arme todo y se vaya a un pub para saber. Iba a decir. Claro, me decía, o los domingos, tiene millones de cosas para hacer, no estudiar. Entonces, mire, usted no tiene plata porque es estudiante, váyase a Harrods a probar cosas, ¿viste? Y uno dice, bueno, pero era parte de la vida, ¿no? Ir a los museos, como vos decís, que están a mano, que en aquel momento eran de, no sé ahora, pero de entrada gratuita, entonces vos podías ver un montón de arte que lo tenías a la mano, pero sobre todo a mí lo que me llamó la atención, pues decía, bueno, estar en los parques, y cuando uno sale, es verdad que es como un aluvión de gente que se tira a mediodía a comer en los parques cuando aparecen los primeros soles, pero lo que a mí más me llamaba la atención es que nunca me encontraba ingleses en Londres. Como que en la universidad por ahí había uno que otro en un curso, pero que la mayor parte digamos, de la exposición o del conocimiento era con personas de otros países, de otros continentes, que tenían otras costumbres. Entonces, cuando empezás a trabar esas amistades, también vas a comer a la casa de uno y ya comes comida india, o vas a la casa de otro de India, pero que es de otra región, y comes otro tipo de comida. Entonces, bueno, tiene esa posibilidad, no solo, digamos, la cultural en el amplio sentido, sino también, qué sé yo, ir a ver un partido de fútbol o un partido de tenis, o ir al Royal Albert Hall a ver, qué sé yo, un concierto.
los conciertos en Hyde Park en el verano, o sea, en el caso de los que vivimos en Londres, que creo que somos muy favorecidos en ese sentido, pero también, viste, hacer de tus excursiones a Cambridge o a Oxford a conocer, bueno, es un año completo, es de vida, ¿no? Y me parece que eso es lo importante, no tomarlo como que me pasó a mí el primer mes, ¿no? De estar encerrada estudiando sin parar, cuando en realidad mi tutor me corrió el velo y me dijo, mire, usted acá vino a vivir una experiencia, la parte de Y es una estudiar experiencia es de un vida. aspecto, sí. Y Totalmente, eso para mí totalmente. fue súper fundamental y me ayudó muchísimo. Y la universidad te súper contienen, también los mentores que tenés de Chevening, porque siempre tenés un contacto en la oficina en Londres que te puede ayudar ante cualquier circunstancia. Así que todo muy presente, todo muy... La mejor Sí, beca, ¿no? Como dicen muchos. total. Sí, también me encantaba esto de que la universidad fuera un punto de encuentro, que esto estuviera abierto, ¿viste? Estaba en el centro de la ciudad y que estuviera abierto a expositores. Y en mi época, bueno, fueron muchos decision makers o personas desde, ¿viste? Director, personas ejecutivas de Estado hasta autores, y se generaba como un debate. Como vos decís, en la cuestión metodológica hay una diferencia, o ellos ponen desde el principio el statement de cuál es su postura y después lo desarrollan, tienen una capacidad oratoria muy grande, pero esto de generar, esto que la universidad esté asociada a la vida pública y que los foros y las charlas estén abiertos a todos y que sea como un insumo para el debate público de cómo se toman las decisiones y cuál es el aprendizaje, y que ese aprendizaje permee en el público en general y que sea multidisciplinario, la verdad que me parecía también fascinante. Sí, y una cosa que a mí siempre me llamaba la atención, comparando con nuestras universidades, ¿no? Donde la exclusividad prácticamente no existe, es que vos tenés desde el dean de la escuela, que en ese momento era Tony Giddens, que era como el sociólogo de moda, porque estábamos en plena época de segundo gobierno de Tony Blair, si no me Claro. equivoco, o estaba por ser el segundo gobierno de Blair cuando me tocó a mí, y entonces estaba Tony Giddens tomando, no sé, se tomó una cerveza en el comedor del último piso, y a veces te lo encontrabas y terminabas hablando con él o con cualquier otro profesor que estaban a la mano porque trabajaban todo el día en la universidad. Y eso es algo que lamentablemente en nuestras universidades es mucho más difícil de lograr, porque bueno, los profesores tienen varios trabajos y es muy difícil que tengan una oficina y estén permanentemente a Claro. disposición o que tengan horas de oficina, ¿no? Salvo en algunas universidades públicas que son muy caras, donde no accede la mayoría de los argentinos que van a una universidad. Pero bueno, Total. eso también era como algo nuevo y diferente. Pero volviendo un poco a las carreras, por lo menos a mí me cambió el retorno, la realidad argentina me chocó y me obligó a hacer un cambio, bueno, de opciones, ¿no? Porque para mí fue difícil, ¿viste? Por 6 meses la Argentina estaba en una crisis durísima donde no había, bueno, estabilidad institucional, era dificilísimo conseguir un trabajo y yo empecé a trabajar como voluntaria en Poder Ciudadano hasta que pude engancharme después en un proyecto y bueno, después fui haciendo como una carrera, pero también era un momento muy particular del país y la idea de poder comprometerte desde un lugar civil y no político, porque yo venía de antes de la beca de trabajar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la gestión de la Rúa. Bueno, también fue un cambio para mí, ¿no? Una divisoria de aguas en mi vida, no sé para vos. Bueno, yo justo te iba a decir, eso era otra época. Yo volví en el año 2008 y entonces en el año 2008 está todo el auge de las nuevas tecnologías, era el boom de Obama. Yo volví en otro momento de la Argentina y ahí, la verdad que no sé si fue la beca o qué, pero puse mi propia consultora y empecé a trabajar en cómo los nuevos medios de información y las nuevas tecnologías de información y comunicación impactaban en la política, en la democracia y el gobierno. Y la beca me empoderó a generar estudios sobre, o sea, había distintos estudios en el mundo y trataba de analizar cómo era el impacto incipiente de estos nuevos medios en la Argentina, en la política, en la democracia y el gobierno. Empecé a dar charlas, a partir de dar charlas me empezaron a llamar para hacer consultorías y terminé gestionando la estrategia digitales o de nuevos medios, que en ese momento el presupuesto era mucho menor, ahora ya es casi es la mayor parte de un presupuesto de una campaña política de distintos gobernantes, desde de la Sota, Massa, cuando fue no a la reelección indefinida, de Lustó.
Y ahí fue, después de la beca, o sea, toda mi primer parte de ONG fueron 8 años, la consultoría fueron 8 años, y al final de este momento, un ex Chivning también me ofrece pasar del otro lado del mostrador, y dije, ¿por qué no? ¿No? Una cosa es estar del otro lado del mostrador susurrándole al político o haciendo el discurso y diciéndole tenés que hacer esto, esto y el otro, y otra cosa es pasar del otro lado y poner cuerpo, alma, vida, digo, con todo lo que eso implica, y más siendo mujer, que después podemos hablar, y ahí decidí dar el paso hacia la función pública. Fui 8 años legisladora, diputada de la ciudad, y ahí yo me había puesto como 2 objetivos. Bueno, tenemos una agenda común clara que es el tema de la institucionalidad, y ahí me parece que algo para destacar es la importancia, y vos sos una mujer muy audaz, es ser audaz, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé, hacía 22 años que desde la Constitución de la ciudad no tenía su propio código electoral, no tenía sus reglas para definir a sus representantes. Y si vos mirabas la historia o sea, en el año 2016, para una chica joven, si te decían que habían habido en 22 años 39 proyectos de código electoral y que ninguno había visto la luz por un montón de motivos, porque no se encontraban los consensos, cualquier persona racional hubiese dicho, no me meto en esto. Y la verdad que yo ahí tenía una asesora, mujer, doctora en ciencia política, especializada en derecho electoral. Presentamos un código electoral de la ciudad y en el 2018 lideré todo ese proceso de construcción de consensos, que es todo un desafío, porque mucho se habla de el toma y daca en la negociación política, pero en realidad la construcción de consensos es fascinante en términos de un código que tiene 400 artículos, y lo que hay que empezar a hacer es desmenuzar y ver. Yo empecé por las cosas que sí estamos de acuerdo para ir construyendo en el tema de la paridad, observación electoral, en el Instituto de Gestión Electoral, y para después ir complejizando hacia lo que no estábamos de acuerdo, como puede ser el financiamiento de la política, que ahí el día antes de votarlo, porque esto requería mayoría especial, decidimos bajar ese capítulo para que no se cayera el código entero. Así que en mi trabajo legislativo trabajaba mucho lo que era o sea, generar los cimientos de instituciones que perduren a lo largo del tiempo, la nueva policía de la ciudad, y después tenía como otro objetivo más territorial, que había un indicador muy fuerte que un chico que nace en el sur de la ciudad no tenía las mismas oportunidades que un chico que nace en el norte de la ciudad, de hecho tenía menos expectativa de vida, menos años de escolaridad, y los viernes lo que iba era a recorrer todos los mecanismos del Estado para contener esas personas que se salen del sistema, como pueden ser los centros de primera infancia, los centros integrales de la mujer, las escuelas y los hospitales, para ver la calidad y exigir la misma calidad. Así que eso fue como un foco de trabajo muy fuerte, era la calidad institucional, porque creo que en eso coincidimos, que el desarrollo de los países depende mucho de la calidad institucional. Sí, pareciera que algunos no coinciden tanto todavía, ¿no? Pero es como que es algo que está tan claro. Pero vos sabés que, mirá la diferencia, porque vos decís 2007, 2008, yo me acuerdo que cuando volví, empecé a trabajar en Poder Ciudadano, uno de los primeros proyectos era la reforma del reglamento de las cámaras del Congreso, porque para que te des una idea, por eso te digo, es casi como estar hablando de la prehistoria, las reuniones de comisión no eran públicas, las reuniones de comisión no tenían días y horarios fijos para que el público pudiera ir, no había canal de YouTube, o sea, no había cámaras de video para filmar sesiones o reuniones importantes, algo que hoy la gente se mira las sesiones desde la casa por el link, por el streaming de la Cámara de Diputados o del Senado, o sea, algo que pasó hace 20 y pico de años, o sea que por eso te digo, entre el 2002 y el 2007 hubo algunos cambios, pasaron muchas cosas, después ya en 2008, como vos decís, con la campaña de Obama, que de alguna manera cambia o combina los nuevos medios, las redes sociales con la territorialidad, bueno, ahí también hay un parteaguas, pero cuando yo empecé por Ciudadano, me acuerdo que nosotros teníamos que pedirle permiso a los presidentes de las comisiones para registrar la presencia de voluntarios que iban con nombre, apellido y DNI, que iban a ir a ver la reunión de comisión, porque si no eran los periodistas, no entraba nadie al Congreso. Entonces no se sabía lo que pasaba, y algunas veces cuando a mí me dicen, bueno, porque el Congreso, bueno, pero ahora está todo a la luz, ahora está, te diría que mucho a la vista. Después hubo más reformas todavía respecto de las becas, el tema, la cuestión de los pasajes, todas esas suspicacias, pero por ejemplo,
toda la información sobre los asesores que tiene o un diputado o un senador, los empleados, la categoría de contratación del empleado, las becas que se otorgan, si es que se siguen otorgando o no, toda esa información hoy está pública. En 2002 era un secreto. Entonces, bueno, en 20 años uno dice, otros lo hicieron más rápido. Quizás sí, otros lo hacen mucho más rápido que nosotros, pero yo que me considero una vieja en este mundo de la institucionalidad, cuando no teníamos ni ley de acceso a la información, después tuvimos un decreto defectuoso que sacó Kirchner, recién en 2016 pudimos tener una ley. Entonces, por ejemplo, abrir el Congreso antes de la ley de acceso a la información, porque la verdad, nobleza obliga, el Congreso se abrió mucho antes, hizo reformas de sus reglamentos antes de que lo hiciera el Ejecutivo y muchísimo antes de que lo hiciera el Judicial. Y bueno, y después con todo ese mundo vino, y con todos los cambios de la tecnología, no solo en las redes sociales, vino la cuestión de los datos abiertos, ¿no? Y cómo trabajar, cómo hacer un gobierno abierto, cómo se utilizan los datos, para qué le pueden servir al sector privado, y todo ese mundo que empezó a florecer en el ámbito de la transparencia, de la gobernanza, que me parece que hay muchísima gente que se construyó una industria, ¿no? Tanto pública como privada, respecto de eso, que mejora las previsiones de inversión, la creación de negocios, y hay que seguir trabajando en ese sentido, porque el Estado, todos los estados, el nacional, el municipal, los provinciales, le falta muchísimo todavía en materia de transparencia, organización, una arquitectura de datos, hacer esos datos abiertos para que les sirvan a cualquier persona que los quiera usar en cualquier parte del mundo. Y bueno, también lo que a mí me preocupa últimamente es la legitimidad de la democracia, ¿no? Y todo cómo ha cambiado en los últimos 15 o 20 años, cómo ha habido una contrarreacción, digamos, una nueva contraola a la tercera ola de las democracias, como definía Huntington. Y bueno, ver un poco también eso y cómo mejorando, ya que las dos estudiamos políticas públicas, cómo mejorando la calidad de las políticas y la prestación de los servicios, si es que existe o no, pareciera que no, dicen algunos, vinculación respecto de la legitimidad o la credibilidad que los ciudadanos y las personas en todo el mundo tienen en el régimen democrático. Pero bueno, es todo un debate, y es todo un debate político, ¿no? Geopolítico a nivel mundial. Es interesante porque, mira, vos, o sea, a nivel del Congreso Nacional, el tema de la ley de acceso, la verdad que vos fuiste generando institucionalidad, porque era una agenda que no estaba y hasta que no salió, o sea, y vos estuviste cuando la sancionaron, o sea, fuiste una precursora. No, mira, yo te voy a decir algo. Yo fui una de las para que hubiera ley, pero en 2016 o 17, cuando se sanciona, que Macri era presidente, yo ya no estaba en el Congreso. Pero bueno, ahí también te da la pauta de la importancia del trabajo legislativo. Total, pero vos generaste, o sea, generaste la cultura para que después exista esa institucionalidad. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires había otra realidad, porque la ley de 104, acceso a la información pública, fuimos pioneros, creo que era en 1998, entonces, y lo que nosotros estuvimos en el 2016, modernizamos la ley de acceso a la información pública, estableciendo el principio de transparencia activa, o sea, que era una obligación del Estado de abrir la información siempre, independientemente si las personas lo requerían, y generamos un órgano garante para que los principios que establecía la ley fueran efectivos. Y como vos decís, después ya pasamos a una instancia más de gobierno abierto, donde creo que ahora, donde creo que el desafío es pasar al principio de colaboración. Dentro del gobierno abierto, los pilares son transparencia, participación. La verdad que en la legislatura, ya por reglamento, todas las comisiones, vos tenés 30 minutos por reglamento donde van los vecinos, y siempre, hace muchos años, desde su constitución, que pueden hablar sobre el temario en el que estamos, que se está trabajando los proyectos de la comisión. Pero luego, ahora está el desafío de generar instancias de colaboración, de co-construcción de los problemas públicos, y en ese sentido la legislatura, por ejemplo, tiene plataformas de diálogo legislativo que todavía tienen que ser más masivos, o sea, son muy de nicho. Un vecino, cuando le hablan sobre la plaza que está cerca de su casa, participa, sobre la cuestión que está cerca de su casa, participa, pero tenemos que generar
mayor participación en los asuntos públicos, aunque hubo un punto de inflexión en la pandemia, donde, por ejemplo, también mejoramos la ley de audiencias públicas para que las personas no tengan que participar solamente físicamente presentándose en la legislatura, sino que también lo puedan hacer a través de los medios digitales. Pero ahí lo que te quería preguntar también, o me parece, reflexionar en esta como etapa final sobre el rol de las mujeres en el liderazgo político. A mí también me interesa sacar o discutir el tema de el rol de las mujeres en la calidad de las políticas públicas, y ahí hay varios estudios que muestran que mayor participación de mujeres implica otra agenda de políticas públicas, implica que colaboren más allá de las estructuras partidarias para sacar proyectos que tengan que ver con seguridad alimentaria, con protección de las víctimas, de la violencia de género. La OCDE tiene un estudio que muestra que la mayor presencia de mujeres en parlamentos aumenta la inversión en educación y hay mayores políticas que tengan que ver con la familia y el cuidado de los niños. Entonces, hay una correlación directa entre la presencia de las mujeres y el tipo de políticas públicas que hay. Pero, por ejemplo, a nivel de la justicia, somos el único país americano que no tiene una mujer en la Corte Suprema. Podríamos ser Canadá, que tiene más mujeres que varones, pero no. Y ahora queremos reemplazar los dos que están propuestos para ocupar el cargo en la Corte Suprema de Justicia, no hay ninguna mujer. Y eso es algo que me parece que hay que instalarlo y hay que recuperar ese terreno que perdimos. Sí, yo creo que respecto de la presencia de las mujeres en los gobiernos y en el Poder Judicial también, o en las legislaturas, o en las intendencias, evidentemente genera un valor agregado. No es solo un acto de justicia, porque la verdad es que la paridad es un acto de justicia, pero además, y un derecho, pero además hay un tema de calidad que sí es diferente, y es distinto cómo una mujer encara el mismo problema de cómo lo encara un varón. ¿Quiere decir que uno reemplaza al otro? No, quiere decir que todos a la mesa, bienvenidos, para complementar esas miradas. A mí lo que me preocupa ha sido en los últimos años toda una ideologización extrema, desde mi punto de vista, de la agenda del género, que ahora está sufriendo una reacción conservadora, si lo puedo poner en ese sentido, ¿no? Entonces antes era todo mujeres, 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 y ahora es nada, 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 nada. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en encontrar ese equilibrio sano, democrático, que permita que las mujeres no tengan miedo, sigan participando, que no lo hagan solo por una cuestión de que o es el cupo o es la paridad, sino porque sientan que lo pueden hacer. En la Argentina hay una cultura de mayor participación de las mujeres y con respecto a otros países incluso de la región, pero me parece que está bien que se levanten todas las luces que hay que levantar cuando uno dice, che, una corte con 5 miembros y los 5 varones, vamos, después de una Argentina que en los últimos 25, 30, 40 años de democracia ha producido avances, me parece que es un punto. Y después no engañarnos respecto de que sigue habiendo una virulencia mayor hacia las funcionarias mujeres o las legisladoras, un juzgamiento distinto, una vara diferente para medir la performance de una mujer de la de un varón. Esto es así, no quiere decir que nos estemos victimizando, sino que es un dato y que en todo caso, y también es parte de mi trabajo ahora, es como preparamos mejor a las mujeres, pero también a los varones que ingresen a la vida pública, ¿no? Y me parece Totalmente. que ahí cómo nos preparamos, con qué herramientas, después de experiencias bastante duras, digamos, yo debo decirte que no la pasé muy bien durante mucho tiempo de mi vida, en la vida pública, y me parece que más que negar lo que sucede, porque va a seguir sucediendo, y las redes sociales lamentablemente se transformaron en el mundo de la posverdad y de la mentira pura para la difamación del opositor o del adversario. Me parece que tenemos que prepararnos y preparar desde nuestra experiencia a aquellos que deciden en cualquier momento de su vida pasar del otro lado del mostrador y tener una vida pública. Que no es fácil, porque no es lo mismo que atender un negocio privado o ser un consultor, que responder a 40 y pico de millones de accionistas, digamos, cuando estás en un gobierno nacional o en el Congreso Nacional, o bueno, otra cantidad de accionistas cuando estás en un gobierno local o en la legislatura porteña donde te toque. Yo creo que hay que
trabajar en ese equilibrio, en reencontrar un equilibrio, como siempre, ¿no? Como decían los griegos, el justo medio. No es todo mujeres ni ninguna mujer. Me parece que es lo justo, y lo justo es lo equilibrado. Entonces, y no es una cosa ni de tibieza ni de nada, es lo que corresponde, ¿no? Que todos se sienten a la mesa para definir con esas miradas integradas pero distintas las decisiones públicas. Totalmente, y como coincido absolutamente, y entre el todo y la nada de la ideologización de género, la verdad es que perdemos todos, y lo importante es de encontrar ese justo medio, es que es un buen negocio, en el sentido que también está comprobado, y hay evidencia empírica que muestra que la mayor equidad o igualdad o la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad no solo es un tema de justicia, sino que redunda en beneficios económicos. Directorios más plurales hacen que se tomen mejores decisiones y que la compañía sea más competitiva, y también está comprobado cómo cerrar las brechas laborales lo que hace es aumentar el PBI mundial, o puede aumentar, obviamente no vamos a llegar a reducir al 2025 un 25% de la brecha laboral, pero eso hace que se desarrollen los países y en todo caso generen políticas públicas de mayor calidad que perduren a lo largo del tiempo. Mira, perdón, no te quería interrumpir. No. Ahora que estoy trabajando desde hace ya unos años la figura de Sarmiento y con una pata más académica, uno puede decir, bueno, es el primer feminista, pero en realidad el que estuvo rodeado de una madre trabajadora, de hermanas que tuvieron sus carreras, de que pensó cómo incluir a las mujeres, no solo en la educación como maestras, sino también como estudiantes, y siempre pensó, y tiene varios trabajos escritos, cuáles podían ser para aquella época los trabajos que permitieran a las mujeres desarrollarse y ganar autonomía. Entonces, una discusión que en su momento la dio un varón, que era bastante avanzada para la Argentina, Super. y que es muy impresionante que uno de los padres fundadores de la Argentina lo haya visto y que todavía tengamos este tipo de discusiones, cuando en realidad deberíamos tomar ese ejemplo para seguir pensando en que la inclusión de las mujeres no solo nos va a dar una mejor sociedad en la política, en la economía, en todos los ámbitos, como vos dijiste, nos va a dar una sociedad más democrática y nos hace sentir mejor a todos, digamos. La verdad que el rol de la mujer es innegable en ese sentido. Y como empezamos la conversación también hablando de instituciones, yo por lo menos para ya terminar, digo, me preocupa que hagamos bien las cosas cuando diseñemos las instituciones, cuando nos toca gobernar, entender cuál es nuestro rol y que estamos al servicio de, y si decidimos que queremos hacer otra cosa y pasarnos al otro lado del mostrador, que es la vida privada, también es una gran incógnita. ¿Cómo se sale de lo público a lo privado? ¿No? Porque nosotros hicimos el camino desde la sociedad civil o lo privado, lo académico, hacia lo público, y cómo te recibe lo privado cuando vos salís de la vida pública. Y eso es un gran tema también. Total. Bueno, mi experiencia, igual me quedé con algo que cuando me dijiste la pasé mal, el tema de la violencia de la violencia política basada en género. Yo vi cómo te trataron y todo, y nada, quizás es para otra charla, para ver cómo, o sea, cómo lo enfrentaste, estar en un lugar público y tantas personas te agredan. Ahí solo ella hizo un trabajo sobre la violencia política basada en género en la Ciudad de Buenos Aires, y el 77%, por ejemplo, de las legisladoras dicen haber tenido algún episodio de violencia. El 60% es por parte de alguien del partido, y en el 50% de los casos el agresor no sufrió ninguna consecuencia por esa violencia. En el caso tuyo era más amplio, en un tema nacional, y la verdad que las redes pueden ser cloacas o pueden ser grandes destructores de imagen y del discurso. Ahí me gustaría en algún momento que me cuentes, o sea, cómo lo viviste y cómo lo transitaste, porque vos te la pasaste muy mal, pero ¿en quién te pudiste apoyar, o cómo hiciste para transitarlo? Bueno, creo que ahí la gran pregunta es justamente cómo uno prepara a las personas que van a ingresar a la vida pública, no solo a la persona, sino a su entorno, que es cómo sufren no solo la familia de cada uno de nosotros, o los amigos que perdés porque empiezan a desconfiar de las cosas que se dicen de uno o de una, y también los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo sufren cuando estás en posiciones así. No todas las personas cuando armas un equipo, no todas las personas
de los equipos procesan ese tipo de exposición y ataques basados en la mentira y en la difamación y la calumnia constante, no lo procesan todos igual. Entonces también puede resentir la capacidad de algún asesor o de alguien que te dice, mira, yo no puedo seguir, o entonces, viste, eso es un clima que todavía creo que nosotros no nos animamos a hablar, porque bueno, pensamos que por ahí nadie se quiere victimizar en esto, ¿no? Yo por lo menos Total. nunca lo hice, siempre conseguí y estoy tranquila, duermo tranquila todas las noches, que he hecho mi carrera y sigo haciendo mi carrera pasito a pasito sin desesperarme, agradeciendo lo que me toca en la vida, el lugar donde me toca estar. Pero Ujú. me parece que sí, y eso sí es un trabajo que estoy haciendo más privadamente, que es ayudar y preparar a las personas que quieran ingresar a la vida pública, Ujú. porque muchas veces no se sabe a lo que vas a estar expuesto. Entonces, por lo menos desde el saber, poder prepararte y qué herramientas puedes desarrollar y a tu Ujú. alrededor también, para Total. generar ese colchón de eh, afectivo, pongámosle, De porque es un contención, lugar muy hostil, amoroso, es un lugar obvio. muy hostil. Entonces, por Sí, eso también las mujeres que son, las mujeres que venimos del lugar de la familia, el amor, vamos a ponerlo desde este punto, ¿no? Pensando ancestralmente, pasar a un lugar tan hostil como la política, que es la guerra sin armas, total. bueno, las mujeres somos guerreras, pero no todos, y los varones son, pensamos que son guerreros, pero tampoco todos. Entonces, Obvio. pensar en esos aspectos de cómo prepararse para enfrentar estas situaciones, y no es para andar lloriqueando ni nada, sino para decir, Total. bueno, ¿cómo nos hacemos mejores líderes de lo público estando fuertes internamente? Por eso digo, tanto en Total. varones como en mujeres. Ahí, bueno, por supuesto, no dudo, la verdad que sos una mujer muy fuerte y lo que también siento, digo, y que muchas veces estando en esas posiciones te terminan desprestigiando o siendo más virulentas las críticas por el hecho de ser mujer, ni hablar que yo lo que siento es que muchas veces se nos exige más mérito para ocupar, para justificar que estamos en esos lugares de poder. Nadie se cuestiona si los hombres o los varones que están en lugares de toma de decisiones tienen las credenciales y los atributos para hacerlo, pero una mujer que está ahí, muchas veces cuando la quieren descalificar, la descalifican por su condición de mujer o si a ver si tiene el mérito suficiente para hacerlo. Ni hablar de algo que no hablamos, que es el tema de la maternidad, que nos atraviesa. Yo, por ejemplo, cuando asumí como diputada, yo después fui madre y al torbellino emocional y a esa sobreexposición, estar expuesta a las reglas de juego, que son las reglas de juego, se suman un montón de cuestiones internas que uno tiene que administrar, desde el hecho de estar muchas horas en una sesión y tener que ir, porque uno no se puede dar el lujo de tomar una licencia, no hay licencias, y ni hablar que las diputadas bonaerenses cuando se piden licencia pierden la obra social, o sea, tienen que, no, o sea, yo tenía que seguir yendo a legislar porque era mi deber votar en eso, cuando necesitaba mi voto, tenía que ir, tenía un bebé de semanas, semanas, y yo tenía que bajar, hablar en el recinto, subir, no había lactarios en ese momento, dar de amamantar y o sea, estar en esa guerra sin armas con toda la revolución que te pasa adentro, ni hablar que es algo Wow. muy difícil de administrar. Y ahí, bueno, Naciones Unidas tiene la figura esta de las escaleras rotas, ¿no? El 50%, y solo hablamos de las que están en el mercado formal del trabajo, el 50% de las mujeres que están en el mercado formal del trabajo, cuando tienen chicos entre 1 y 2 años, se caen de sus posiciones. Entonces, sostener ese lugar obviamente requiere de una fortaleza adicional y cuando hablabas me quedé pensando en dos figuras de mujeres, ¿no? Una, la de la primera ministra de Nueva Zelanda, que fue madre en el poder y fue como todo un acontecimiento, pero Sanna Marin, que fue la primera ministra de Finlandia, que decía, las mujeres también tenemos derecho a la alegría y las mujeres en posición de liderazgo eh, nos juzgan más por nuestra condición de género. De hecho, se juntan la primera ministra de Finlandia y la primera ministra de Nueva Zelanda y le dice, ay, ustedes se juntan porque tienen la misma edad y son mujeres. Y la respuesta fue, no, nos juntamos porque las dos somos primeras ministras. No se les ocurriría preguntarle eso a un hombre. Así que en eso creo que también es interesante pensar, como vos decís, cómo nos preparamos para esos lugares de estar del otro lado de la trinchera o tener una exposición pública, cómo
congeniamos con todas estas cosas, cómo nos preparamos emocionalmente para todos los ataques que puedan venir, pero también cómo encontramos un equilibrio con el resto de los roles que tenemos como madres, como amigas y como todo. como todo, como el derecho, tenemos derecho también a la alegría y a los... Bueno, ojalá que esta charla sirva y que nos traiga otra beca, Chevening 2. Podemos postularnos, podemos postular algún proyecto, pero vamos a pedirle eso a Chevening. En mi caso ya sería más cerca de la tercera edad que otra cosa, pero valió la pena, creo que valió la pena porque en mi vida, y para cerrar, mi último comentario, en mi vida fue una divisoria de aguas y lo recomiendo siempre cualquier tipo de viaje, intercambio cultural, más largo, más corto. Todo es educativo, todo es aprendizaje y nos ayuda muchísimo, le ayuda mucho a la sociedad, a cualquier sociedad, estar expuesta a otras realidades. Así que yo agradezco mucho haber tenido la oportunidad en el año 2000 de ser una de las beneficiarias de la beca Chevening. Sí, coincido, la verdad que es un punto de inflexión en nuestra vida y si hay alguien que nos está mirando y está pensando si aplicar o no, la verdad que las alentamos o los alentamos a que lo hagan y que al hacerlo, si les tuviera que dar como una sugerencia, es que sean como keep it simple en el sentido de cuando estén aplicando, tómense el trabajo, no hagan copy-paste de un montón de otras aplicaciones que hayan hecho, siéntense un segundo a pensar, o sea, quiénes son, dónde están parados, hacia dónde quieren ir y cómo esta beca puede contribuir a eso. Y cuando lo hagan, como decía Laura, la manera en expresarlo es, poner el statement al principio, qué quiero lograr y después en todo caso desarrollar cómo lo van a hacer, pero no saquemos la guitarra y el fileteado desde el principio, ser muy claro y simple en el enunciado de cómo esta beca va a cambiar nuestra trayectoria de vida y alentarlos a que vivan esta experiencia 360 multicultural. Bueno, gracias por la charla. Un placer, Laura. Gracias por compartir este espacio.